Capítulo 5. Romanos capítulo 5, el verso 12 al 14. Romanos capítulo 5, del verso 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos sin excepción pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Yo quiero que usted mire esto. Diga conmigo, antes de la ley. Diga conmigo, antes de la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Gloria al Señor. Ubíquese, tenga la bondad. Quiero titular este mensaje: la distinción de los tiempos. La distinción de los tiempos. Distinguir los tiempos, conocer los tiempos, es muy importante a la hora de resolver algunas inquietudes que se hacen según algunos acontecimientos bíblicos. Para usted comprender lo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz y le dio el perdón a aquel que estaba al lado. Y esto algunos lo utilizan para decir, mire, es que no es necesario el bautismo porque mire que este hombre, el Señor lo perdonó en la cruz y no tuvo necesidad de bautismo. Entonces aquí hay que distinguir los tiempos. ¿Qué sucedió hasta el Calvario? ¿Qué pasó hasta el Calvario? ¿Por qué el ladrón que se arrepintió y que murió crucificado al lado de Cristo no necesitó ser bautizado para ser salvo? Pero hay que distinguir el tiempo para que sepa esa parte. En este texto que hemos leído dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? Entró la muerte, porque Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios hizo al hombre para que viviera por siempre. Pero cuando el hombre a través de Adán pecó, vino la muerte. Y la muerte pasó a todas las generaciones que han pasado desde Adán hasta el día de hoy. Todos somos víctimas de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nacemos con esa naturaleza caída, esa naturaleza que nos inclina al pecado. Pero dice la Escritura, pues antes de la ley, dice la Biblia, por Moisés fue dada. Pero antes de la ley, está diciendo el verso 3, pues antes de la ley ya había pecado. Dios le dio la ley a Moisés, las leyes. Pero esa ley que Dios le dio a Moisés, en ese momento, ¿qué hizo? La Biblia dice que cuando vino la ley, abundó el pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Ya había pecado. Lo que pasa es que la ley lo que hizo hizo lo de la radiografía. Una persona dice, me duele el brazo, pero la radiografía no solamente va a mostrar, o sea, va a dar
una claridad acerca del dolor que siente la persona. Entonces, me duele el brazo. Bueno, vamos a mirar por qué le duele el brazo. Y resulta que la radiografía muestra que tiene unos huesos rotos. Entonces está dando razón, eso está mostrando es por qué causa el dolor. Ahora nosotros debemos entender que la ley de Moisés lo que hace es una radiografía. La ley no viene a quitar el pecado. La ley lo que hace es mostrar la gravedad del pecado. Entonces eso es lo que está sucediendo. La ley no vino a quitar el pecado, la ley vino a mostrar el pecado. Por eso dice que abundó. No porque no había, no, es que había tanto. Lo que pasa es que la ley mostró la gravedad de él. Por eso dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué sucedió? Cuando vino la ley de Moisés ya había pecado. La ley lo que hace es mostrar el pecado y viene la culpa del pecado. Como ya hay ley, ya se puede culpar al que hace el pecado. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que le dice que estás en transgresión, que estás en pecado. ¿Qué es transgredir? Transgredir es una línea en la que el Señor había puesto y se traspasa esa línea. Cuando se traspasa la línea de Dios es donde se hace la transgresión de la ley, pasarme por encima de la ley. Eso es transgredir. Por eso dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? El Mesías, el Cristo, el que fue manifestado en carne. Ahora pasemos a Romanos 3:19. En Romanos 3:19 dice la escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿qué hace la ley? La ley indica qué es lo que hay que hacer. La ley indica la gravedad del pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿qué? Ojo, el primer texto que leímos nos dice antes de la ley. Y aquí está diciendo a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Sigamos leyendo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hizo la ley? Hacernos conscientes acerca del pecado. Para eso vino la ley de Moisés. Verso 21. Pero ahora, mire la expresión que utiliza. ¿Ahora qué? Aparte de la ley. El primer texto que les mostré nos decía antes de la ley. Ahora nos está mostrando los que están bajo la ley. Y en este momento estamos leyendo aparte de la ley. Pero ahora aparte de la ley. ¿Qué significa que ahora es aparte de la ley? Que ya no estamos bajo la ley, sino que ya estamos aparte de la ley. Entonces hay que distinguir. Primero, antes de la ley, los que están bajo la ley y los que están aparte de la ley. Hay que distinguir esos tres tiempos. ¿En cuál tiempo está la iglesia? La iglesia está aparte de la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Y gracias al Señor por esa gracia. Pero ahora aparte de la ley, porque ya no estamos. ¿Y cómo es el hombre justificado? Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios
¿Y cómo se ha manifestado? Testificada. ¿Quiénes testifican de la justicia de Dios? La testifica la ley de Dios. Y la testifica los profetas. Con este texto usted va a entender qué fue lo que sucedió en la transfiguración de Jesús. En la transfiguración de Jesús, Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. ¿Quién me dice quién eran esos discípulos? Uno era Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 discípulos estuvieron presentes en el momento en que Jesús se transfiguraba. ¿Sabe qué hizo Jesús? Él tenía un velo de carne y lo que hizo es, él abrió ese velo y mostró que era Dios. Les mostró a ellos que no era un hombre, les mostró que era Dios, sino que ese hombre que estaba vestido de carne es el mismo Dios, y se transfiguró delante de ellos. Y dice la Biblia que eso fue tan glorioso que cuando Pedro vio esa majestad del destello de luz que emanó de Jesús, no era que la luz proyectaba a Jesús, no, de Jesús salía ese destello de luz. Entonces Pedro, viendo esa gloria, esa majestad, dice que apareció Moisés y apareció Elías. ¿Qué estaba pasando allí? Estaba mostrando que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque Moisés representa la ley de Dios y Elías es el líder de los profetas. Entonces en esa transfiguración estaba mostrando que ese que estaba dando destellos de luz es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Alabanzas a Jesús, porque Jesús es Dios. Y lo que la palabra del Señor nos muestra, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay un texto en la Biblia que si usted lo lee fuera del contexto no lo va a entender. ¿Por qué Job, el patriarca, dijo: él quería acercarse a Dios, y él hace una pregunta de cómo hallar a Dios? Y él habla de una silla, ¿cierto? Iría hasta su silla y me postraría delante de él. Y él está hablando precisamente de cómo hallar a Dios. Y yo quiero que usted lo mire conmigo, por favor, para que miremos el contexto de esa escritura. Job capítulo 23. El verso 3. Job capítulo 3, el verso 3. Y dice: ¿quién me diera saber? Mire la pregunta que hace, y lo hace con admiración. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Hermano, es que Job está diciendo: yo quiero hallarlo, pero ¿quién me da a mí el saber dónde hallar a Dios? ¿Y qué harías si le dijeran dónde está Dios? ¿Él qué haría? Dice: yo iría ¿hasta dónde? Hasta su silla. Y mire todo lo que hace: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él
y yo escaparía para siempre de mi juez. Y mire, hermano, lo que él está hablando allí en el verso 15, dice: por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Este es una pregunta que se hace Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Para hablar, para razonar con él, para hablar con él. Pero resulta que Dios, él se había propuesto acercarse al hombre, pero como Dios es omnipotente, el hombre no tiene acceso a Dios por causa de su pecado. No puede tener acceso a Dios. Entonces Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne para que los seres humanos que no teníamos acceso a Dios, ahora por medio de Jesucristo podamos alcanzar la vida en abundancia y en el cielo la vida eterna. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Job no pudo, porque era una pregunta, era un anhelo. ¿Quién me diera? ¿Dónde hallarlo? ¿Dónde hallar a Dios? Usted tiene una bendición y yo la tengo también. Es que en cualquier lugar donde usted invoque el nombre de Jesús, Él se hace presente. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente que ni se arrodilla, pero dice: Señor, guárdame este peligro, y Dios los guarda? Y hay gente que ni se arrodilla para orar, pero Dios es tan bueno que hay personas que han visto el peligro. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Y Dios les ayuda. Oiga, qué Dios tan bueno tenemos nosotros. Este Dios usted lo invoca en medio de la enfermedad, en medio de la angustia. Vaya, yo he escuchado personas que no están en la iglesia, pero han invocado a Dios y diciendo: Dios mío, estoy en esta angustia, ayúdame. Y el Señor, hermano, allá en esa situación, allá está en el campo, gente que no tiene acceso a celular, a nada, ayuda de ninguna especie, ahí se manifiesta la ayuda del omnipotente, la ayuda del único Dios. Alabanzas a Jesús. Y dice la palabra del Señor, está antes de la ley. Nos habla antes de la ley, los que están bajo la ley y los que están aparte de la ley. La iglesia del Señor está aparte de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor y tenemos que entender este versículo de Gálatas. Bueno, si usted alcanza a distinguir, y los amigos que están aquí, si alcanza a distinguir esas tres épocas en las Escrituras, eso le va a ayudar a entender la revelación del nombre de Dios. Porque antes de la ley Dios no reveló su nombre. Bajo la ley, ¿qué sucedió? Estando bajo la ley, porque la ley llega hasta el Calvario. Y en medio de la ley, bajo la ley, a una mujer virgen y santa, fue la primera mujer en la Biblia que tuvo el privilegio. No fueron los profetas, no fueron los patriarcas, no, ninguno de ellos. Se le reveló el nombre del Dios único. Pero esta mujer sencilla, ella más que virgen fue escogida por ser santa. Y el Señor a través de un ángel le habla a María y le dice que a través de ella iba a concebir del Espíritu Santo. Y el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo del Altísimo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Hermano, esta mujer tuvo el privilegio de conocer lo que los patriarcas no pudieron, ni los profetas no pudieron. Esta mujer sencilla, Dios le dio esta revelación del nombre del Dios único. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a ellos, porque ahora aparte de la ley viene hasta el Calvario, y después de la resurrección de Cristo, vivimos aparte de la ley, ya estamos bajo la gracia de Dios. Y todo aquel que crea la gracia de Dios, cuando el nombre de Jesús es invocado en una persona en el bautismo en agua, la Biblia dice que todos sus pecados, por la invocación del nombre de Jesús, les son perdonados. Y aparte de eso, mire esto tan importante: cuando una persona es bautizada en agua en el nombre de Jesús, queda revestida de Cristo, queda vestido de Cristo. Por eso es que a usted donde vaya lo van a reconocer, porque está con esa investidura de Cristo. Además, la persona que es bautizada en el nombre de Jesucristo y sus pecados son perdonados por la invocación del nombre de Jesús, tiene la bendición de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Porque todo aquel que no se ha hallado en el libro de la vida no podrá obtener la salvación, no podrá estar allá gozando en la patria celestial con el Señor. Por eso es que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Por eso es que usted me ve, hermano, desde que llegué a Yarumal, hermano, hay que abrir obras, porque es necesario que Yarumal se entere completamente que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y hay perdón de pecados. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gálatas el capítulo 4, el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo se dio eso? Porque dice Dios envió a su Hijo. Porque Dios, que es espíritu, engendró en María, y esto que sucedió en ella es a lo que se le llama Hijo de Dios. No Dios Hijo, no Dios Hijo, sino Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es el título que se le da, pero ese título no salva. Lo que salva es el nombre de Jesús. Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo. ¿Dónde nació? Nacido bajo la ley. Ya les dije, ¿cuándo es antes de la ley? ¿Cuándo es antes de la ley? Antes de la ley es antes de Moisés. Bajo la ley es después de la ley de Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta el Calvario. Por eso Cristo nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, que bajo la ley había una ley de redención para los que estaban bajo la ley. Por eso el ladrón del Calvario que estaba al lado de Jesús, él estaba bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la ley. Y la ley tenía una forma de redención, que era la que el Señor, porque él estaba bajo la ley. La gracia viene después de la resurrección de Cristo. Comprenda eso. Antes de la ley, después de Moisés, viene bajo la ley hasta el Calvario, y de la resurrección de Jesucristo entre los muertos a nuestro tiempo, el que estamos viviendo actual, estamos viviendo bajo la gracia. Entonces, por eso el ladrón fue redimido bajo ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este texto bíblico, Pablo nos enseña que Cristo nació bajo la ley, es decir, que Cristo fue concebido bajo la ley, gestado bajo la ley, nacido bajo la ley, creció y vivió bajo la ley, ministró
durante la ley y murió bajo la ley, pero cuando resucitó, ¿qué sucedió? Pero cuando resucitó, inició una nueva época, que es la que la Escritura llama aparte de la ley o después de la ley. Con la resurrección de Cristo, amaneció un nuevo día que se llama gracia de Dios. Después del Calvario hacia acá, todas las generaciones hemos vivido bajo la época o la dispensación de la gracia o la edad de la iglesia. Esta dispensación que estamos viviendo se llama la dispensación de la gracia o la edad de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que para usted ser salvo necesita lo que el Señor dijo: arrepentimiento y conversión, bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es por el bautismo, porque hay gente, mire, escúcheme bien, hay gente que se bautiza y no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se da cuenta usted que hay personas que se han bautizado y no han nacido de nuevo? Porque siguen en el pecado. Y uno dice, pero vea, y este no es evangélico pues, ¿por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo lo otro? Puede que se bautizó, pero no ha nacido de nuevo, no se ha convertido al Señor. Y por eso hay gente que no se ha convertido al Señor dando mal testimonio. Pero también tengo que decir que en la iglesia del Señor, la iglesia que es santa, hay nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el fruto que da es de santidad, porque el fruto que da es de un hombre y una mujer convertidos por el poder del Señor Jesucristo, transformados por el poder del evangelio. ¿Qué necesitamos? Esa conversión que da el Señor, ese nuevo nacimiento que es por la palabra de Dios. Ese es el que necesitamos. Y la pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Eso no lo sabe sino usted y el Señor. Deje que Dios obre en su vida y permita que esta palabra pueda cada día acercarlo más y más al Señor, porque el bien del Señor es que nosotros nos acerquemos más a Él. Si nos acercamos nosotros a Él, Él se acercará a nosotros.